Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, antes de empezar, me gustaría compartir. ¡Madre mía, que 150 suscriptores! Ahí, ahí que estamos cerca ya, ¿eh? Poco a poco, vamos subiendo. Bienvenidos al canal, vamos a ponernos en serio ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy vamos a hablar de la diversidad de carrozas fúnebres que la Casa de la Caridad pone a disposición de la ciudadanía de Barcelona a partir del año 1837 hasta el año 1956. Y sí, la variedad es dispar. Dependiendo de los servicios que tú requerías, dependiendo de los modelos a los cuales tenías acceso y dependiendo de la clase social y el dinerito que tú tenías acceso a unas carrozas con unos servicios u otros. Vamos a dividir el vídeo en una serie de bloques donde vamos a hablar de la burguesía y de los grandes prohombres de Barcelona y el tipo de servicio que esta mayoría de personajes utilizaban, para seguidamente hablar de ciudadanos notables o menestrales, que será otra tipología de la cual hablaremos, para poder finalizar el vídeo hablando de la tipología de carrozas destinadas a las almas puras, véase niños sobre todo, y algún otro elemento que de pureza, bueno, habría que ponerlo un poco en duda, pero ahí está. Y los coches de acompañamiento, para finalizar por ahí. Dicho esto, y sin más dilación, vamos a empezar. Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de la clasificación de carrozas es que hay una diferencia social. Una diferencia social notable, estamentada, entre gente potente y potentosa respecto a gente que no tiene un real, gente que es pobre, ¿no? La cuestión es que, evidentemente, dependiendo del sepelio que tú requerías, dependiendo que el estilo de vida que tú tenías antes de la muerte, pues requerías un servicio con un coste más elevado. Aunque también hemos de decir que había gente que cuando moría un familiar, normalmente se pedía un servicio de gama superior por encima de tus posibilidades, ¿no? Para honrar un poco el alma del difunto y sobre todo honrar el cuerpo, que era el receptáculo de esa alma en vida, ¿no? Por tanto, esa idea cristiana de ese receptáculo del alma que sirva los honores con esa pompa, ¿vale?, mortuoria, que llegue hasta el cementerio, ¿no? Hasta última instancia, y de ahí que las carrozas pues sean bastante glamurosas. Centrándonos concretamente ya en todo este imaginario colectivo, empecemos con el hecho de que esto es un ritual con unas costumbres que forman parte de lo que es un arte funerario completo, ¿no? Dicho esto, la composición y el imaginario del séquito fúnebre son cercanos al desarrollo inicialmente de una ceremonia barroca, una ceremonia que era apta para nobles, para gente de la aristocracia, de la Iglesia Católica, jerarcas, es decir, gente que en el siglo XVIII utilizaba estos servicios con estos séquitos pomposos y glamurosos, cosa que realmente con el paso del tiempo, a medida que llega el siglo XIX, esta belleza mortuoria es un poco olvidada, ¿no? Pero en la ciudad de Barcelona, debido al empuje de esta nueva clase social bien posicionada económicamente y socialmente, la burguesía catalana, los industriales, los indianos, ven en este retiro del alma hacia el cementerio de ese receptáculo corpóreo, ven realmente la oportunidad perfecta de darse, digamos, el último homenaje, en este caso muerte, ¿no? Con lo cual recuperan estos rituales ancestrales para la exhibición pública y notoria de esas personalidades, ¿no? Y, por ende, este hecho, es decir, es jerárquico, es decir, tenemos una pomposidad muy alta en estos niveles jerárquicos, pero para el resto de la sociedad, a unas escalas menores, también aplican estos rituales y esta ceremonia que, dentro de las posibilidades de cada uno, siempre se respetaban unas jerarquías, como luego veremos. Hemos de pensar que normalmente estos actos, estos séquitos,
este último viaje, a la última morada, conllevan una transformación de la ciudad a diferentes niveles. Es decir, empezando por el nivel más alto del escalafón, evidentemente tenemos una transformación urbanística el último día de primer nivel, hasta el punto que ondean crespones negros en los balcones, banderas a media asta, antorchas encendidas por todo el camino de las aceras y una población que responde a la llamada de la persona potentosa de la ciudad, ¿no? Incluso los obreros, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un indiano, que es el jefe de la fábrica, que moría. Bueno, pues los obreros, antes de ir a trabajar, 5 de la mañana, 6 de la mañana, iban al edificio de la administración que se encargaba de acoger el velatorio de esta persona importante e iban a darle el último adiós. Y realmente, claro, es un hecho que está compartido a todos los niveles en este nivel, ¿no? Es decir, en este nivel de pomposidad, pues realmente las personas relevantes de la sociedad pues eran, digamos, casi telegrafiado al segundo, como vemos en la prensa, por ejemplo, con el entierro de Hemingway, donde se narra con todo detalle cómo es el entierro habido y por haber, y qué personas se presentan, qué políticos, qué gremios, qué compañeros, qué artistas, y todo esto, digamos, se hace notorio entre todo lo que es la difusión por los medios de comunicación. Esta puesta en escena convierte a la carroza en el elemento más singular del séquito fúnebre. Claro, la carroza es realmente el elemento que representa el transporte, ya digo, de la persona fallecida, y a raíz de este carruaje se organiza todo un séquito con un orden y una jerarquía que funciona de la siguiente manera. Como pueden comprobar, al principio del séquito podemos ver dos parejas de los cuerpos de seguridad a caballo, dos cuerpos de seguridad, Guardia Urbana principalmente, o Mossos d'Esquadra en su momento, podría ser, la Policía Autonómica Catalana actualmente, seguido del cuerpo de batidores vestidos de gala que tenían una función de inspección del terreno por si podría haber algún tipo de atentado ante la multitud, ¿no? Es decir, hacían una batida del terreno para poder inspeccionar a medida del paso del cortejo, ¿no? E iban de frente para poder, digamos, inspeccionar. A continuación vemos banderas y estandartes de corporaciones y gremios vinculados al difunto. Principalmente, bueno, pues si era un gremio de cerrajeros, pues iba el estandarte del gremio de cerrajeros o de los ebanistas o del que fuere. A continuación tenemos miembros de la banda municipal, ¿no? Con evidentemente con músicas solemnes y músicas fúnebres en el cortejo. Para poder continuar con el clérigo responsable de la parroquia correspondiente al lugar donde se habitualmente vivía la persona que había muerto, ¿vale? Con una cruz alzada en el mismo, y otros miembros de la comunidad religiosa, ordenados jerárquicamente por su rango, para cerrar el séquito religioso con una serie de monaguillos que van con largos cirios encendidos. A continuación tenemos ya todo lo que es la carroza en sí misma, con el cochero y los lacayos vestidos a la Federica, que luego explicaré qué significa, para poder, luego ya a continuación tenemos en el elemento central la carroza mortuoria, tirada por un número de caballos, que en función de los que se necesitaba, pues iba de 2 hasta 8 caballos, para poder continuar con ya las presidencias del séquito. En un primer nivel tenemos personalidades y amigos sosteniendo cintas negras colgando del féretro, y ya entramos en el tema de la primera presidencia, donde vemos autoridades y familiares directos, hijos o yernos. Y aquí se puede dar el caso, en el caso de que haya una viuda, puede haber un coche de acompañamiento, donde la viuda está dentro de dicho coche. Después hay un segundo nivel de presidencia, donde vemos ya otros familiares de otro rango, ya más lejanos, no tan directos, que va a continuación de esta primera presidencia, para poder finalizar con una tercera comitiva, una tercera presidencia, donde van el resto de autoridades jerárquicamente inferiores al primer nivel, pero que quieren formar parte, digamos, de este viaje a la última morada. Finalmente, el cortejo lo cierra el resto de la comitiva, ¿vale? Otras personas vinculadas
amigos o otros personajes vinculados indirectamente a la persona fallecida, para finalmente cerrar el cortejo, normalmente con otro coche fúnebre, que era un coche destinado a los elementos, digamos, más ornamentales, guirnaldas, coronas de flores y otros elementos destinados a ese viaje, insisto, hacia la última morada. En resumen, una espectacular puesta en escena para demostrar la importancia del difunto, tal y como, por ejemplo, nos narran las crónicas de la muerte de Eusebio Güell en el periódico La Veu de Cataluña el 11 de julio de 1918, cuando en el periódico, que dejaré el enlace en la descripción, vemos con todo lujo de detalles las personas que participan y dejan de participar, y sobre todo siguiendo el orden de la jerarquía que acabo de marcar, que era muy importante, incluso hasta para la prensa, porque como era un, digamos, acto ceremonial muy jerárquico, era igual o más importante hacer visible esta jerarquía en los medios de comunicación. Por tanto, ya digo, es muy interesante que si tenéis oportunidad en la descripción podáis leer y hacer algún comentario al respecto de qué os parece este tipo de jerarquías dentro de lo que es el entierro. En el entierro de Güell, así como el de otros prohombres como Santiago Rossinyol o Enric Prat de la Riba, político famoso en la Cataluña de aquel entonces, el modelo habitual utilizado para este tipo de entierros es el que llamamos el modelo de carroza estufa. La carroza estufa es una carroza que surge en el siglo XVIII para designar toda una serie de carruajes de tinte aristocrático, más bien lujosos, en la que la caja quedaba cerrada con cristales grandes y costosos que protegían del frío y que permitían mirar y ser visto. El prestigio de este tipo de carruajes hizo que la tipología fuera adaptada como carroza fúnebre, porque ya digo que, insisto, inicialmente este tipo de modelo se usaba para la aristocracia, para otros menesteres, para protegerse del frío. Posteriormente, si nos fijamos en algunos detalles simbólicos de la carroza, vemos que destacan sobre todo los elementos pomposos de la diadema plateada con los penachos de avestruz que llevaban los caballos y algunas decoraciones de la carroza, ¿vale? Además, que evidentemente eso es un elemento que da vistosidad al movimiento de los caballos. Y además de eso, me gustaría destacar también otro elemento que pueden ver ahí en la fotografía, que es el elemento de alfa y omega, la primera y última letra del alfabeto griego, que son símbolos del principio y el fin del tiempo, que hacen una apelación a la figura de eternidad de Jesucristo. Otro tipo de carroza también usado por esta burguesía, por las clases sociales más bien elevadas, casi aristocráticas en la Cataluña y en la Barcelona del siglo XIX, era el modelo Gran Dumont. El modelo Gran Dumont es una carroza que es de estilo barroco, ¿vale? De ébano, y tiene su origen en un modelo creado por el duque Louis de Aumont a principios del siglo XIX durante el reinado de Napoleón, que adoptó, digamos, un modelo tirado por 6 caballos, conducidos por 2 mozos montados en la carroza, y dispone, digamos, a diferencia del modelo estufa, es una carroza mucho más abierta y confortable, que permitiese, digamos, una mayor visibilidad desde todos los ángulos. Del estilo imperio de esta carroza destaca la calidad de la madera, originalmente, y ese color dorado es provisto gracias al pan de oro que tiene la decoración de la carroza, y los ornamentos también llevan algún elemento de bronce dorado. Como pueden comprobar, la carroza está presidida por varios elementos simbólicos, como un ángel, que es el encargado de guiar el alma del difunto, y otros elementos decorativos de la estructura de la carroza, que son los esclavos gemelos que soportan el catafalco, que es de ébano negro, que simbolizan nuestra vida. Ya digo que este es un modelo pues, bastante pomposo, mucho más pomposo que el modelo estufa, y quizá el entierro más famoso que se produjo en España con este modelo fue la del torero Joselito en los años 20 del siglo XX, como podéis ver en la fotografía. Después del modelo Güell de carroza, había otro tipo de carrozas destinadas a otro tipo de población, jerárquicamente un pelín inferior, que era principalmente personalidades notables y sobre todo gente importante de gremios
o de menestrales de la ciudad de Barcelona, como es el caso del modelo, entre comillas, el modelo Gaudí. La gran diferencia respecto al modelo Estufa o el modelo Grand Dumont es que estas carrozas gozaban, digamos, en lo que es el cambio del séquito, hay una estructura un poquito diferente. Tal vez así es el caso de propio Gaudí, ya que en vez de tanto personaje ilustre, tanto al político y tanto jerarca de la iglesia vinculado al entierro como en los modelos anteriores, en el caso de que hubiese una persona notable o un menestral importante, que es el que falleciese, aquí sobre todo se le da un papel social público en el entierro, sobre todo a las personas vinculadas al gremio, a las corporaciones, a las cofradías, a las cuales estaba asociado esta persona que había fallecido. Tal es así el caso del propio Gaudí, que la comitiva inclusive la cerraba un pequeño niño, un pedigüeño, que iba pidiendo para recaudar fondos para el hospital. Porque por ley, cuando una persona fallecía en un hospital, el hospital tenía, digamos, entre comillas, derecho a poder recaudar dinero y fondos para poder justificar los gastos que ha habido, bueno, pues los gastos de la máscara mortuoria, por ejemplo, los gastos del maquillaje del difunto, los gastos del colocarlo dentro del ataúd, es decir, hay una serie de gastos que es para poder sufragar, digamos, el sepelio de esa manera. Aunque en el caso de Gaudí concretamente esto lo pagaron, digamos, con los fondos de la Sagrada Familia y otras personalidades. Pero aún así se pudo colocar una persona vinculada al hospital que recaudase dichos fondos. Igual que el caso anterior, también en la descripción os voy a dejar la crónica de La Vanguardia del 13 de junio de 1926, pero me gustaría comentar un trocito destacable para poder hablar de un hecho concreto del cortejo fúnebre. Y leo a continuación. A las 5:15 de la tarde se puso en marcha la comitiva, abriéndose entonces la puerta del hospital que da acceso al Carré del Carme, a la calle del Carmen, donde se había estacionado numeroso público. También se hallaban atestados los balcones de las casas con crespones negros, así como una comitiva que se formó por el siguiente orden. Parejas de guardias de seguridad de la sección montada, jefe de la Guardia Urbana señor Ribé, con varios individuos del cuerpo, bandera de la Sagrada Familia con numerosos acompañantes, Liga Espiritual de Nuestra Señora de Montserrat, Asociación Gregorianista de Alumnos de la Escuela de Arquitectura, clero del Hospital de la Santa Cruz y de parroquias vecinas con la cruz alzada y carroza a la Federica tirada por 2 caballos conduciendo el féretro que era de roble e iba cubierto con el paño fúnebre de la Asociación de Arquitectos. A la Federica es un término realmente muy interesante porque es un término que nos hace referencia a que viene a significar, digamos, al estilo de los tiempos de Federico Grande de Prusia. Es decir, a la pompa, con ostentación, con lujo, con postín. Realmente con mucho nivel. Gaudí no lo hubiese querido, pero como evidentemente era un acontecimiento público de la ciudad, siendo uno de los entierros más notables de la historia de Barcelona, claro, realmente pues vemos que los integrantes de la carroza pues iban vestidos con la casulla, con la casaca, con realmente el chaleco con bordado de oro, debajo de la camisa pues llevaban realmente las camisas con chorreras, es decir, toda una serie de vestido y vestimenta, digamos, realmente muy pulcro y muy elegante para lo que es en este caso un cortejo fúnebre. Realmente con esa pompa, inclusive yo diría yo que para el gusto de Gaudí, un poquito excesiva. El coche fúnebre que transportaba Gaudí era un coche de lujo, pero un coche mucho más austero que los modelos anteriores. Digamos, era un coche con una estructura moderna, con un baldaquino en la parte central, sencillo, de 4 columnas y poca ostentación, que presenta una caja autoportante sobre ballestas y ejes de forja. Era fácil de conducir y rápido a la hora de enganchar los caballos. Y muchos entierros menestrales, como os he dicho, el caso de Gaudí, así como otras personalidades, amigos de Gaudí, como el caso de Joan Maragall, fueron personajes que utilizaron este tipo de carruajes. Destaca, desde el punto de vista simbólico, si se fijan en el detalle, un reloj de arena, que es la representación más común de que nuestro tiempo es limitado, tempus fugit.
Dibujos con mucha simplicidad, pero con mucha carga simbólica, que se encuentran rodeados por hojas perennes que significan la inmortalidad más allá de la vida terrenal. El coche, digamos, de gama media-baja que utilizaba la mayoría de la población y otros, digamos, gente vinculada a los gremios, era el que llamamos el modelo Araña. El modelo Araña, denominado así desde las primeras décadas del siglo XIX, ya digo, fue muy popular debido a esa estructura que corona la parte superior de la carroza, una estructura metálica que parecen patas de araña, que está cubierto por realmente un enlutado que cubría toda esa estructura metálica, de ahí el nombre de Araña. Iba conducido por 1, 2, 4 y hasta 6 caballos y podía convertirse en una carroza mucho más lujosa en función del recubrimiento del tejido utilizado y los adornos que se iban añadiendo. Por tanto, la carroza era la misma, pero en función de cómo se recubría, gozaba de mayor o menor prestigio y jerarquía dentro de la clase social a la cual pertenecías. Si se fijan, en la parte superior de la carroza destaca una figura que representa a la fe, concretamente a la fe ciega, que porta el cáliz y la cruz de Cristo, ¿vale? Y que evidentemente hay que tener fe a la hora de rezar por el alma del difunto, que va a llevar a su eterno descanso. Además de este tipo de carrozas, ya digo, jerárquicamente ordenadas de esta manera, también teníamos unas carrozas que seguían la misma función jerárquica, pero aplicada a los niños, que desgraciadamente había muchos fallecidos que eran infantes menores de 7 años. Fíjese si es importante esto de los sepelios para los niños, que hasta bien entrado el siglo XX, dentro de la mortandad, evidentemente, de cualquier clase social, el porcentaje de fallecimiento de los menores de 7 años oscilaba entre el 34% de los niños de las familias más acomodadas y hasta el 52% de los niños menores de 7 años que fallecían de familias pobres. Por tanto, estamos hablando de un gran porcentaje de entierros destinados a estas almas que todavía no habían tenido tiempo de pecar, almas que eran puras, almas que eran realmente carentes de pecado y que por eso el color blanco representaba toda esta pureza. La diferencia simbólica entre el entierro con la carroza blanca y la común, que era la carroza negra, expresa el ideario del imaginario cristiano según el cual en la infancia se preserva la inocencia, que no posee la marca del pecado original, y por eso se enterraban en ese viaje con esas carrozas blancas. Así pues, este color es símbolo de la inocencia, de la pureza, de la virginidad, el mismo vestido de los ángeles y también de los seres puros. Dentro de las carrozas blancas, ya digo que normalmente eran menores de 7 años, pero había una subclasificación hasta los 12 años. Digamos, los de 7 eran los más puros, los albatus, y hasta los 12 años se les enterraba, que se le conocía como niños que eran párvulos, menores de 12, que tenían otras carrozas, como vais viendo en las fotografías, pero aparte de los niños, las carrozas blancas también se destinaban a doncellas que eran mujeres jóvenes que no eran casamenteras y que no habían tenido tiempo de casarse, así como religiosas, que esto, bueno, habría que poner un poquito en duda lo de la pureza, pero bueno, oficialmente tenemos a las religiosas vinculadas con la pureza y por eso eran enterradas a través de estas carrozas blancas. Al volver de todo el cementerio, normalmente todo el séquito volvía con un cirio, con una gran vela blanca encendida, para un poco purificar ese trayecto del alma hacia el cielo del niño o la niña recientemente fallecida. Además, como dato curioso, a los niños que participaban del entierro del séquito se les daba peladillas y golosinas, un poco, yo creo que sería para endulzar un poco esta situación dramática de que si un amigo tuyo de tu edad había fallecido, supongo que para edulcorar la situación, pues se le daba estas golosinas, como decía. Y por último tenemos los coches de acompañamiento, que mayoritariamente eran los denominados con el sobrenombre de los coches de las viudas, que eran coches que estaban destinados a transportar evidentemente a la viuda del fallecido y que era un coche que transportaba del domicilio de la familia del fallecido hasta la iglesia y luego acompañaba al cortejo
delante de la primera presidencia del séquito, iba el coche, donde iba principalmente la viuda, pero había otros modelos, ¿vale? Porque había concretamente 3 modelos de coche, que era la berlina, el landó y el coupé, que en función del modelo escogido podían ir un número de personas u otro con mayor capacidad. Hasta el punto que muchas de estas personas, de estas familias, más bien las más pobres, que no se podían permitir el lujo de poder contratar este tipo de servicio, que era caro, pero por un día se hacía el esfuerzo y se contrataba este servicio para poder acompañar, digamos, el alma del difunto con los familiares que quedaban en vida en la ciudad. Es muy importante en el tema viuda detallar que las viudas en la época había un ritual muy concreto, un ritual social fuera del cortejo fúnebre. Pensar que las viudas solo podían ir en este tipo de carruajes hasta la iglesia. A partir de aquí, el ritual del difunto, del camino hasta el cementerio, la viuda no podía participar. Era un acto solemne únicamente para los hombres. La viuda tenía que quedar recluida en su casa y a partir de entonces con una vestimenta concreta, es decir, una vestimenta de luto, y pasar luto toda la vida. Eran otros tiempos, así funcionaba. Evidentemente hoy en día la situación por suerte ha cambiado y no hay que estar en luto toda la vida, pero digamos, respeto al difunto de las viudas estaba muy, muy, muy vigilado por la sociedad. Además de eso, a partir de entonces, las viudas, todo lo que son cortinas, ajuar, los manteles, o sea, todos los elementos de tejido de la casa, igual que su propia vestimenta, se teñían literalmente de negro. No solo se tiñe todo de negro, sino que la casa permanece en letargo, la casa permanece en silencio. La viuda no sale de casa. La viuda solo puede ir a la iglesia o al cementerio. Su vida gira en torno a la muerte en el momento que queda viuda. La situación de las viudas en la sociedad del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX era una situación bastante complicada. Como vivían principalmente de la renta del recién fallecido, sufren grandes problemas económicos, hasta el punto que muchas de ellas acaban pidiendo en la calle o acaban volviendo a la casa de su familia para que su hermano, por ejemplo, la recogiese en su casa para evitar que se muriese de hambre porque nadie le daba ninguna ayuda económica. La situación económica era un auténtico drama para las viudas, ¿no? De hecho, había mucho chismorreo y las que no malvivían y vivían alegremente y un poco este rol de viuda alegre, claro, el chismorreo de la época era realmente, bueno, ¿y de dónde sacará el dinero? Porque si nadie le ayuda y no está casada y no tiene marido, ¿de dónde lo saca, no? Entonces, la única manera de cortar de raíz era volverse a casar para evitar, ya digo, el qué dirán. Tal vez así es el caso, por ejemplo, de la famosa Rosario Segimon, que fue la viuda de Josep Guardiola y se acabó casando en 1905, una vez falleciese su marido en 1901, con Pere Milà. Y fruto de esta relación entre Milà y Segimon, acabó surgiendo el patronazgo para poder construir la Casa Milà, no exenta de problemas, tal y como recuerdan en el vídeo que publiqué hace poco. Otro caso muy curioso de viuda alegre fue el caso de Dorotea Chopitea, que era viuda del empresario banquero Josep María Serra, que falleció en 1882, y esta señora dedicó el resto de su vida y todos sus esfuerzos económicos y toda la herencia del marido. Esta dama piadosa y mujer emprendedora acabó invirtiendo en diferentes entidades de beneficencia, en diferentes organismos vinculados a la educación y evidentemente vinculados también a la sanidad, para poder buscar, con todo este esfuerzo económico que ella filantrópicamente aportaba, para mejorar la condición social de las clases más humildes y de las clases más desfavorecidas de la ciudad de Barcelona. Y con Chopitea acabo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por diferentes carrozas, diferentes personajes, diferentes historias que, como esta, también tenemos a disposición en otros vídeos y en rutas que hacemos por la ciudad de Barcelona. No olviden ponerse en contacto con nosotros para poder seguir haciendo rutas en la ciudad condal, en la ciudad que
me amo con locura y sobre todo, si les ha gustado el vídeo, coméntenlo y regálenme una suscripción. Muchas gracias por el apoyo de siempre y nos vemos en las calles. Hasta la próxima. Gracias.